Muy bien, buenos días. Hoy tenemos pues este foro sobre tecnología y educación médica. Este es un foro organizado por el doctor Ricardo Salazar. Y se refiere a la tecnología y educación médica. El doctor Ricardo Salazar, como coordinador del Comité de Educación de la Academia Nacional de Medicina, siempre ha mostrado el gran interés sobre aspectos educativos y sobre aspectos que atañen a la formación de los médicos como parte fundamental de la Comisión de Educación de la Academia. En verdad que este tema es de gran importancia y vemos cómo día a día lo que es la informática y lo que es la tecnología se hace más o se practica más en la medicina. Yo recuerdo, retrocediendo cerca de casi 40 años o un poquito más, cuando apareció el primer computador en la Universidad Nacional. Era yo estudiante y era si no me equivoco, era un computador de la IBM y ocupaba un gran espacio. Y ese era de los primeros computadores de esa magnitud que llegaban al país y cómo se estaba utilizando en la Universidad Nacional. Luego, poco a poco, se fue esta tecnología, esta informática y luego la tecnología o la unión de estas dos nuevas fuentes de conocimiento y de enseñanza se fueron uniendo y ahorita tenemos un gran avance en estos aspectos. Es bien sabido que la información y la tecnología acortan las distancias, el tiempo lo hacen más corto, el conocimiento lo hacen más asequible y este conocimiento por la misma enseñanza y capacidad que tienen estas nuevas tecnologías y esta nueva informática. Ahorita tenemos que la medicina, yo creo que es de las profesiones que más utilidad tiene de lo que es la informática y lo que es la tecnología. Y pienso que beneficia, primero, porque hace el conocimiento mucho más asequible, segundo, lo hace más instantáneo, tercero, lo hace más oportuno y de golpe lo hace mucho más preciso. Entonces no solamente va a beneficiar al médico en su conocimiento y en su expresión y su acercamiento hacia el paciente y hacia la enfermedad, sino que además lo hace mucho más eficaz y mucho más oportuno. Entonces vamos a tocar varios temas. El doctor Salazar nos va a hablar del primer tema, que es Historia de la Tecnología Médica. Luego viene un capítulo Informática y Medicina, la Historia de la Tecnología Médica del doctor Álvaro Rodríguez, la Informática y la Medicina del doctor Ricardo Salazar. Tenemos una tecnología, una revolución en la educación, simulación como una tecnología en las facultades de salud, por el doctor profesor Hernando Matiz Camacho, la nanotecnología del doctor Jorge Reynos Pombo, como una expresión de lo más avanzado en esta nueva tecnología, de la telemedicina y finalmente tecnología y educación en oftalmología, ya dirigida a una especialidad plenamente. Como ven, estos son temas de gran importancia para la medicina, para nosotros como médicos y otras personas que están acá, y es bueno conocer todo este desarrollo que ha venido sufriendo la informática y la tecnología y cómo se está utilizando y cómo se está implementando en lo que es la educación médica y en lo que es en el ejercicio de la profesión en las diferentes especialidades. Entonces, doctor Ricardo Salazar, muchas gracias por este programa que usted desarrolló y logró reunir en los diferentes conferencistas, a quienes también les presento un agradecimiento por
esa participación en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esguerra. Entonces vamos a iniciar con la ponencia del doctor académico Álvaro Rodríguez Gama, médico psiquiatra, Premio Nacional de Medicina, autor de múltiples publicaciones, profesor de la universidad. Doctor Rodríguez, por favor. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. El tema que hoy nos congrega es la tecnología. La tecnología es indudablemente uno de los avances más importantes de la cultura y de la civilización. La tecnología marca hitos que impactan a todas las sociedades y cambian todas las conductas y todas las costumbres. En la mayor parte de los aparatos que vamos a ver hay un antes y un después. Son de una trascendencia muy grande, sencillamente ocurre que son tan buenos que nos habituamos a ellos y muchas veces nos olvidamos de su importancia. Entonces, primero voy a hablarles de algunos inventos humanos, invenciones que han cambiado el mundo. A ver, cosas sencillas. Claro, el ser humano logró actuar sobre la agricultura y la ganadería, pero ¿qué pasaría en el mundo si no pudiéramos tener almacenados los alimentos en buenas condiciones y a la mano? Hoy en día nos parece que una nevera pues como que no es importante, pero eso cambió el mundo. Cambió la gastronomía, la culinaria, los hábitos domésticos, la posibilidad de alimentarse sin envenenarse, sin intoxicarse, sin infectarse. ¿Qué decir del teléfono? El teléfono cambió todo y entonces ya no teníamos que ir de un sitio a otro para hablar con las personas, comenzamos a comunicarnos desde lejos. Y la fotografía comenzó a dejar un registro extraordinario que permite entonces que tengamos una memoria pictórica, memoria de retratos. Y cuando uno se pone a pensar todo lo que esto significa, repito, parece sencillo puesto que estamos acostumbrados a ello, pero tienen un sentido histórico extraordinario para toda la humanidad. La máquina de escribir, entonces ya pudimos dejar registro de nuestras ideas y de nuestras comunicaciones. El periodo del año 1885 y 1886 es histórico para la humanidad, ni más ni menos que apareció la bicicleta. La bicicleta puede parecer algo sencillo hoy en día, pero nos triplicó la velocidad, pudimos ir de un sitio a otro rápidamente. ¿Y qué decir del automóvil? Por supuesto que hay una historia antes y después del automóvil. Son sociedades, son ideas distintas, son conceptos diferentes. Como sabemos hoy en día son hasta cerebros distintos, porque son elementos que cambian la configuración cerebral. Y la motocicleta, extraordinaria, y con facilidad, y aun cuando no existiesen grandes caminos, se comunicó la humanidad. Estos aparatos le dieron un motor a la civilización. ¿Y qué decir del cine, de los hermanos Lumière? A ver, ¿quién no ha ido a cine? ¿Quién no ha conocido esa maravilla? Eso nos ha impactado tremendamente. Todos los aparatos tienen eso. Claro, no solamente tienen cosas positivas, pero tienen elementos que cuando se utilizan bien son verdaderamente extraordinarios. ¿Y qué decir de los aviones de los hermanos Wright? Eso era un delirio. Cualquier persona que dijera antes de 1902 voy a volar, pues había que hospitalizarla. Pero la tecnología, óigalo bien, hace realidad los más descabellados delirios. Delirios de longevidad, delirios de telepatía.
delirios de comunicación, todo esto se va haciendo realidad. En un momento, como en este instante, hay más de 1 millón de seres humanos que están volando. Ya nos parece una cosa absolutamente corriente, ya ni le prestamos atención, pero si vemos lo que eso realmente ha significado, si reflexionamos sobre estos aspectos, vemos la trascendencia de estas situaciones. La radio, ¿y quién no escucha radio? ¿Y quién no logra tener comunicaciones lejanas a través de la radio? Que también, por supuesto, ha servido para la salud, porque esto ha permitido transmisión de muchos datos de la medicina. La televisión desde 1929, el iconoscopio famoso del ruso Surovikin. Esa ventana mágica, hoy en día nos parece corriente encontrar en cualquier hogar 3, 4 y 5 televisores, pero tener una ventana para recorrer el mundo sin moverse uno, estas son grandes maravillas. Los computadores, como ustedes saben, desde 1946, el primero el ENIAC, luego el Colossus, luego el del BAC, eran cosas mucho más grandes que el área donde estamos, y eran manejados con bulbos al vacío y se vivían incendiando porque generaban un calor infinito. Hoy en día no hay ni hogar, ni oficina pública o privada donde no haya computadores. Y toda la comunicación que establecieron los computadores, eso cambió un hito, repito, hay antes y después de cada una de estas cosas. El Internet, que se inició como proyecto militar en 1966, hoy en día es lo mismo, tampoco logramos dimensionar, porque como está en plena evolución, el impacto del Internet, y no solo en medicina y en todo. Los teléfonos móviles están desde 1973, y entonces, cada persona, lo cual antes era un puro delirio, está cargando con una central telefónica en su bolsillo. Y un aparato de estos tiene más tecnología, un solo aparato, tiene más tecnología de la que se manejó en toda la Segunda Guerra Mundial. Un solo aparato de estos tiene más tecnología de lo que manejaba la NASA en 1960. Un solo aparato. A cada ser humano le hemos puesto en su mano unas cosas maravillosas que están cambiando la civilización. Los GPS, claro que uno de los inconvenientes es que mucha gente ya perdió la capacidad mental que llamamos la orientación. Hay personas que sin eso ya no van a ninguna parte. Estas cosas incluso tienen tal impacto que hasta reemplazan facultades mentales. Por ejemplo, la memoria. ¿Quién tiene hoy en día memoria? En nuestra época teníamos memoria fotográfica, puesto que no había ni siquiera fotocopiadoras. Hoy en día, ¿a quién le sirve eso? También entonces va desapareciendo la memoria. La gente pierde el celular, ya no sabe ni cómo se llama, no tiene ninguna información de nada, es increíble. Las redes sociales. En 2004 aparece Facebook, 2005 Twitter. El que no maneja esto, pues entonces no logra dimensionar la trascendencia, es como se comunica hoy en día la humanidad, especialmente las nuevas generaciones. Ahora quiero hablar de unos pocos de los miles y miles de aparatos de la medicina. Comentaba yo aquí con la doctora Marta Torres, que en mi época de estudiante, pues ¿cuál era la tecnología? Era un fonendoscopio, un tensiómetro, un bajalenguas, un martillo de reflejos. Es que no teníamos prácticamente nada, el estetoscopio. De hecho, le relataba yo a la doctora Marta una anécdota. Los compañeros míos que tenían equipo de órganos de los sentidos, óiganlo bien, eran sospechosos, porque ellos o estaban haciendo consulta ilegal en droguerías, lo cual lo hacían muchos, o peor, había algunos que hacían abortos, y eso era lo que les permitía llegar y descrestar a los compañeros. ¿Qué opinan de eso? La tecnología era sospechosa. Para en cambio el mundo en que estamos hoy en día, donde es absolutamente necesaria y esencial y donde ha facilitado tantas cosas. Bueno, la trepanación.
Impacta mucho cuando uno revisa que las personas de esta época, 6.500 años antes de Cristo, fueron trepanadas a granel. Los arqueólogos encuentran en estos cementerios que entre la tercera y la cuarta parte de la humanidad de esa época le hicieron trepanación, y con sobrevivencia, porque hay procesos cicatriciales ahí. Es realmente impactante. Es increíble. ¿Qué estaban buscando? No sabemos, pero sobre todo ya cuando uno ve, el profesor Germán conoce esto en detalle, la neurocirugía moderna, eso es lo asombroso, el cambio, la mejoría, las posibilidades entonces favorables para la gente. Ojos artificiales, bueno, estos son recientes, pero están desde el año 2700 antes de Cristo. Los primeros, la gente pierde muchas veces los ojos, por golpes, por peleas, por enfermedades, por las guerras y toda esta serie de cosas, y entonces queda un hueco orbital tenebroso, y antiguamente utilizaban ojos de arcilla, esculpidos pues prácticamente con arcilla, para mejorar un poco la apariencia. Pues hoy en día ustedes saben todo lo que hay. Los anteojos están desde hace muchísimo tiempo. Me parece que es uno de los mejores ejemplos de cómo la tecnología es tan buena. La mayor parte de los problemas son de refracción y se corrigen con las gafas. Esto es un verdadero milagro, pero ya nos acostumbramos, porque los milagros tienen eso, que una vez que ocurren varias veces y todo lo que al ser humano le ocurre ya varias veces, ya se vuelve algo sin mayor trascendencia. Pero ¿cómo así que uno ve borroso, se coloca este aparato y ve nítido y preciso? Es una de las cosas espectaculares. En medicina manejamos los conceptos de prótesis, de reemplazo y de órtesis. Esta es la órtesis más utilizada por la humanidad. Bueno, otros aparatos ya nos hablará el maestro Zoilo, pero impacta la precisión, la nitidez con que se hace esto, la seguridad y la mejoría amplia para los enfermos. Antes teníamos que abrir a la persona para saber qué tenía por dentro. En 1895, Wilhelm Röntgen, que ustedes conocen toda la historia, comenzó parece que de manera un poco accidental y coincidencial, a encontrar los rayos X. Él estaba experimentando ahora con rayos catódicos y encuentra los rayos X, llamados X porque no se sabían en qué consistían. Pero se comenzó a entrar Röntgen, premio Nobel de Física, el primer premio Nobel de Física en el año 1901, a entrar al organismo sin necesidad de abrir. Es un paso portentoso en la medicina. La mamografía ya completaron el siglo y tienen la utilidad y limitaciones que conocemos. La ecografía es de 1970. A mí me decía el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Ariel Ruiz, la ecografía le dio vida al feto. Yo le preguntaba, ¿es que acaso el feto estaba muerto? Dijo, haga de cuenta, porque nosotros éramos igual que la madre, esperando a ver qué salía, no teníamos ni idea. Hoy en día, a donde ha llegado la medicina fetal es asombroso, es un aspecto asombroso. La resonancia magnética está desde 1971. Hounsfield, Cormack y Hounsfield, matemático e ingeniero electrónico, respectivamente, desarrollan esta tecnología, que da esas imágenes que todo el mundo conoce, tan preciosas y tan precisas, y ya no tenemos, repito, que estar abriendo la gente para saber qué tiene por dentro. Ya cuando la abrimos, porque ya sabemos qué tiene. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, que también está desde 1971, que también recibió premio Nobel, y que es uno, Lotterbooth y Mansfield, que es uno de los inventos más prodigiosos que existen. Y bueno, exámenes de signos vitales. El termómetro se lo inventó un personaje que ustedes conocen y hace muchos siglos, Galileo Galilei, en el año 1606. El esfigmomanómetro en 1896, Excipione Rivarossi.
y ya pudimos saber cómo está el organismo, cómo está la persona, cómo están sus signos vitales. Y desde 1930 podemos hacer seguimiento permanente de estos signos, pues apareció el monitoreo clínico. Lo más importante que ha ocurrido en la tecnología, en biología, son los microscopios. El ojo humano hemétrope normal corregido alcanza a distinguir hasta 0.1 milímetro, de ahí para allá no vemos nada, pero hay un mundo invisible que es el que determina casi todas las situaciones físicas, químicas y médicas. El microscopio de luz, inventado en 1590 por Hans y Zacharias Janssen, ópticos de esa época, permite hoy en día agrandar la imagen 1000 veces, llegamos hasta 0.1 micras. Y las bacterias, como ustedes saben, la mayor parte están entre 5 y 55 micras. Aparecieron las bacterias, uno de los grandes asesinos de la humanidad. Aparecieron también las cosas minúsculas. Esto es como tener un telescopio, pero al revés. Apareció el micromundo. Eso cambió totalmente las dimensiones del conocimiento médico. En 1928, Rux organiza el microscopio electrónico. Nos avanza 1.000.000 de veces la imagen. Llegamos hasta 0.1 nanómetro. Como ustedes saben, los virus están, los pequeños picornavirus de 18 nanómetros, los adenovirus 220, casi todos están en ese rango, aun cuando los del ébola están en 890 nanómetros. Pero aparecieron los virus, el temible asesino de la humanidad. Los virus han matado más que todo lo que ustedes conozcan, que guerras, que bombas, que accidentes de tránsito, que problemas cardíacos, es lo que más ha matado seres humanos. Y todo esto con la tecnología se hizo visible. Exploradores médicos a granel, desde 1805, endoscopio, Bronzini, el italiano famoso, que se metió con unos tubos a mirar la rodilla, y que los tribunales médicos de la época de Viena lo juzgaron por una de las acusaciones más extrañas que yo he escuchado. Lo juzgaron por exceso de curiosidad. Al comienzo pues aparece la tecnología, la gente se espanta y no sabe ni qué hacer. El oftalmoscopio de Helmholtz desde 1851, que permite ver la cámara anterior del ojo, el otoscopio, el conducto auditivo externo, el estetoscopio, que ya cumplió los 2 siglos de la ENEC y que nos permitió saber y escuchar cómo anda el organismo. El esofagoscopio está desde 1868, Kussmaul, que se atrevió, después de ver a unos faquires en una gira turística, él no sabía cómo hacer para llegar al esófago, y en una gira turística de pronto encuentra a los famosos faquires introduciéndose sables, y en vez de salir eso sangrando, nada, salía bien. Y él, a raíz de esa observación, se inventa el esofagoscopio. El laringoscopio de Kirchner desde 1895 y recientemente la cápsula endoscópica. Ya no más tubos. Y esto está tomando una fuerza increíble y son aparatos muy pequeños, pero que permiten retratar, filmar todo el tubo digestivo sin necesidad del daño y la problemática de todas las endoscopias. En injertos y trasplantes también hay un crecimiento extraordinario. Es otra cosa que cambió la tecnología de los trasplantes, con una teoría muy sencilla. Usted tiene un órgano dañado, pues se lo reemplazamos por un órgano de una persona que ya pues, va a morir, no lo necesita o ha muerto. Los injertos tisulares, los primeros están desde 1597, famosos para reemplazar piel de nariz, y el pobre paciente andaba con unas posiciones y con su brazo pegado a la nariz. El trasplante de córnea desde 1905, intacto el ojo pero dañada la córnea, es uno de los primeros trasplantes, hoy en día se hace por montones. Trasplante renal desde 1954, se daña el riñón, pues se reemplaza. Murray, que además recibió premio Nobel por ello, comenzó a hacer trasplantes renales. Trasplantes de médula, 1956, trasplantes de hígado, 1963, con tanta cirrosis en el mundo, tanta hepatitis y tanto alcoholismo, mucha gente necesita el reemplazo del hígado. El trasplante de pulmón, que también parecía imposible, desde 1963 tenemos, bienvenido, doctor Francisco.
También se han hecho, como ustedes han visto, trasplantes de mano desde 1964, y manos que quedan funcionales, es una de las grandes maravillas que hay. Trasplante de páncreas, semejante problema que hay con cánceres de páncreas y con problemas de insulina. Trasplante de corazón de 1967, el primer paciente apenas sobrevive 18 días, sin embargo marca una pauta. Hoy en día se hacen más de 5.000 trasplantes de corazón anuales. Al comienzo uno puede parecerle muy extraño eso, coger el corazón de un cadáver y colocárselo a una persona viva, pero esos Frankenstein de la ciencia tienen otro sentido y una utilidad extraordinaria. El trasplante de intestino delgado tan complejo desde 1987, ya hay muchos trasplantes, ya se han hecho más de 120 trasplantes de cara. En el año 2014, a una paciente china con agenesia de útero, le hicieron trasplante de útero. Y a mí lo que más me impresionó es que en el 2015 esa señora tuvo un bebé. Es decir, cambió totalmente lo que eran las dimensiones de la tecnología antes de esto. Ahora, trasplante de cabeza. Es que se ha trasplantado todo, pero no se ha trasplantado la cabeza. Por la complejidad del asunto y por todas las implicaciones desde todo punto de vista. Pero también cuando se hicieron los primeros trasplantes, también todo el mundo puso el grito en el cielo y todo el mundo encontró objeciones, y hoy en día son cosas corrientes. El trasplante de cabeza, el primer trasplante de cabeza del mundo, ya tiene fecha, ya tiene cirujano, ya tiene paciente, ya tiene la autorización de los comités de éticas y comités médicos. Es un paciente chino que tiene 38 años y en esas enfermedades de esclerosis en que prácticamente el cuerpo se destruye, pero la persona conserva todas sus facultades. Pues el primero va a ser hecho el 18 de diciembre del año 2017. La comunidad científica está absolutamente en ascuas frente a semejante situación. Seguramente, bueno, es un equipo de 150 especialistas que están ahí. Se le ha preguntado a Canavero, que es el cirujano, ¿y usted cómo sabe que eso va a funcionar? Dice, pues yo ya lo he hecho en simios, he cogido simios y les he intercambiado sus cabezas y el simio sobrevive. Claro, por supuesto que no es lo mismo. Pero pensemos un instante, ¿qué tal que eso funcionara? ¿Cómo sería la medicina? Entonces llega la gente, tengo un problema, un tumor de páncreas. No, tranquilo, le vamos a dar un cuerpo nuevo, juvenil. Usted sigue siendo el mismo, porque las facultades mentales y espirituales están de aquí para arriba. Donde eso llegue a funcionar, realmente no se imagina usted lo que va a pasar. Y seguramente va a fracasar el primero, no hay muchas probabilidades. Pero es lo que viene en el mundo. Y es que la tecnología hace este tipo de cosas absolutamente complejas que uno no sabe muchas veces ni qué pensar. Aterrorizantes también en principio. Okay. Transfusión sanguínea está desde 1492. La primera que se hizo, que menciono rápidamente, el Papa Clemente VII. El señor estaba con hemorragia por todas partes, desangrándose, se iba a morir, los médicos, no había jeringa, no había sangre, no había banco de sangre, resolvieron hacerle una transfusión, sangraron 3 niños de 10 años, mezclaron esa sangre en una vasija, le dijeron al sumo pontífice, tómesela. 2 horas después había muerto el sumo pontífice y los 3 donantes. Hoy en día se hacen más de 6 transfusiones sanguíneas por segundo en el mundo y le ha salvado la vida a mucha gente. La jeringa también ha sido la solución salina, los niños mueren por muchas causas, pero finalmente la causa última es deshidratación, y esto ha cambiado todo ese panorama. Las vacunas, tenemos 28, la primera contra la viruela es la entidad que más ha matado seres humanos, en una época en que no había tanta gente y mató 300 millones de seres humanos. La anestesia, más humana imposible, hasta antes simplemente al paciente se le daba licor, se le daba trago, se le emborrachaba y se le amarraba y se le abría. Esa era la anestesia. Más humanitario que esto no hay. La tecnología sirve para eso. Antibióticos,
Ustedes saben que hoy en día tenemos más de 9.000 antibióticos y es otra de las grandes medidas que permite que la humanidad esté viva. Las ambulancias, que hoy en día son unidades de cuidados intensivos, y las primeras eran un poco primitivas, pero el transporte de la gente, la tecnología anticonceptiva, que ha desarrollado pues tantas cosas químicas y tan exactas, y que ha permitido entonces la decisión de la mujer sobre el número de hijos que va a tener, la espirometría, que nos permitía ver el volumen pulmonar, actualmente con un oxímetro, y en 4 segundos ya sabemos cuál es el nivel de saturación de oxígeno de una persona. La telemedicina, de la cual aquí nos van a hablar, y eso cambió totalmente pues, las situaciones de la medicina. Cuando estas cosas se utilizan bien, cuando la tecnología se utiliza bien, es una maravilla, abarata los costos, disminuye el daño sobre los pacientes. Claro, cuando se utiliza para descrestar o para encarecer o para otra serie de cosas, pues por supuesto que como todo es como la energía nuclear, si se utiliza para bombas atómicas, pero si se utiliza para producir energía eléctrica, es completamente diferente. La tecnología puede tener un componente humanitario extraordinario o deshumanizar, depende de quién la use, de la forma como la use y con los objetivos que tenga. Finalmente, está apareciendo una nueva medicina, las applications, las apps, medicina, hay más de 35 por día nuevas, y son una serie de ayudas que permiten mejorar la atención de los pacientes. Y mucho médico no conoce la SAP y son el nuevo mundo de la medicina. Y la mayor parte además gratuitas. Entonces, la tecnología continuamente nos está dando noticias, muchas veces quedamos más confundidos que antes de que aparezcan, pero después cuando aparecen y cuando ya tienen una utilidad adecuada, vemos su gran utilidad. Bueno, agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bien lo ha hecho en la tecnología. Vamos a empezar viendo un video muy corto de un científico físico de Harvard, el doctor Michio Kaku, donde más o menos habla que esto no tiene fronteras, entonces no podemos tampoco pensar que la sabiduría está allá, sino también la tenemos acá. First of all, let me say that science is the engine of prosperity. From steam power to electricity to the laser to the transistor to the computer. That's not true. We're That's talking technology. about. Hey, Technology. hey, can I have my? Okay, sure. You had your say. Let me have my say. Yes. However, the information revolution has a weakness, and the weakness is precisely the educational system. The United States has the worst educational system known to science. Our graduates compete regularly at the level of third world countries. So how come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? If we're producing a generation of dummies, if the stupid index of America keeps rising every year, just watch network television and reality shows, right? How come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? Let me tell you something. Some of you may not know this. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. Right. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. In Wall Street Journal, editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level
of high technology. They don't take away jobs for Americans. They create entire industries. And so that's why we have an Achilles heel, and that's the educational system. And again, sociology majors are not necessarily going to be the ones determining the future of Silicon Valley, but physicists, engineers. We need. Esto es para decir que el conocimiento y la sabiduría no están allá, también los podemos tener acá. Entonces, hoy día tenemos todo lo que nos habló el doctor Rodríguez y puede ser un instrumento de doble filo la tecnología y la información. Yo siempre hablo coloquialmente de dos colegas que tenemos nosotros que, así como nos ayudan, también nos hacen mucho daño. El uno es el doctor Dicen y el otro es el doctor Google. ¿Qué pasa con el doctor Dicen? Dicen que la pasta de ajo es buena para la cicatriz, uno no sabe, el cáncer produce. Y el doctor Google, vamos a hablar de él, de todo lo que nos puede ayudar, pero también de todo el daño que nos puede hacer. Bueno, aquí ya tenemos nuestra potestad académica para sensibilizar al sector universitario de los mandatos estatutarios de nuestra institución, ¿no? Entonces este señor habla de eso. No es que los computadores van a empezar a pensar como el hombre, sino que los hombres van a empezar a pensar como los computadores. Esto es a lo que tenemos que estar preparados nosotros. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de toda esta tecnología? Cambia lo que era ayer vigente, ya hoy está obsoleto. Nosotros, vuelvo y le digo, ya veremos lo que está haciendo el doctor Google con nosotros, que la relación del médico y el paciente está cambiando totalmente a favor o en contra gracias a la informática. Esto permite que permanentemente nosotros estemos mirando la información actualizada, que podemos confiar en ella, pero también podemos cuestionarla y que cada día estamos encontrando más cosas. Este es, en el sector educativo, el nuevo salón de clase es este aparatico. Cuando ya llegaba el profesor a dictar su conferencia magistral, todo el mundo callaba y hacía reverencias. Hoy día, cuando el estudiante sabe que mañana viene un profesor de altísima calidad y trayectoria y va a hablar sobre determinado tema, sus estudiantes llegan tal vez más informados que él. Entonces esto nos obliga a replantear totalmente el sistema educativo. Para esto, ¿qué hacen nuestros pacientes? Tienen lo que hablaban los motores de búsqueda, las bases de datos, una información absolutamente ilimitada, amplísima, globalizada, con traducciones. Hoy día hay aplicaciones que permiten que yo coja un manuscrito en chino o en árabe y me lo traduce inmediatamente el computador, me lo puede ilustrar, lo puedo digitalizar, yo puedo andar con toda una biblioteca dentro de mi teléfono celular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente va a venir a donde nosotros, primero va y consulta con el doctor Google y después viene a donde nosotros. Esa consulta que le hace el paciente al doctor Google puede ser buena, pero también puede ser mala, y eso es el gran problema que tenemos nosotros hoy día con nuestros pacientes. ¿Por qué razón? Porque el paciente viene y mira todo en el mercado digital, qué salió ayer y qué salió esta mañana, mira las páginas web, quién es mi médico, qué clínica me va a atender, qué universidad salió. Entonces ya no es aquello de que yo voy a decir que soy el profesor de no sé qué, cuando en la web puede contradecir eso. Y tercer punto, lo que yo haga o deje de hacer, al minuto ya está en las redes sociales y puede beneficiarme o puede perjudicarme, y a su vez también puede informar o puede desinformar al paciente. Hemos evolucionado bien, nos lo presentó el académico Rodríguez, desde la edad de piedra hasta cuando ya vemos que hoy día es imposible entrar a cualquier sitio donde la persona no esté chateando. Eso lo vemos todos los días, a todas horas, en todos los escenarios. Ustedes ven videos en las redes sociales de gente que las atropella el carro porque están cruzando la calle mientras van chateando.
Entonces, viene el paciente y le consulta al doctor Google y encuentra lo mejor. Y de ahí se van del doctor a ver si sí es lo mejor y qué clase de atención le va a ofrecer ese doctor, qué posibilidades tiene o qué posibilidades no tiene. ¿Esto qué tiene? En teoría, aquí estamos viéndolo muy bonito, pero miremos qué hace la gente hoy día. Consulta al doctor Google sobre los libros, busca hoteles, busca música, compra pasajes, compra ropa y ahora está buscando médicos también y está buscando cómo tratar sus enfermedades. En ese orden que está cambiando todo. Pero resulta que el doctor Google nunca ve a un paciente, el doctor Google nunca ha atendido un parto, el doctor Google nunca ha operado a nadie, el doctor Google nunca ha atendido a un paciente de una emergencia, de un accidente, y al doctor Google nunca se le ha muerto un paciente. Pero la gente consulta, cree y acepta todo lo que dice el doctor Google. ¿Qué nos ayuda? Perfecto, las ventajas, educa al paciente, lo puede orientar sobre los síntomas, eventualmente le puede decir, sí señor, usted tiene tal y tal enfermedad, y también lo puede orientar para dónde va su enfermedad, qué va a pasar con él. Sí, eso se lo puede decir el doctor Google. Sin embargo, también hay que pensar en el médico. Yo como médico puedo tener ya acceso al journal que se publicó ayer y al que se va a publicar la semana entrante. Puedo aceptar esa información y analizarla yo para mi ejercicio profesional. ¿Me ayuda a hacer un diagnóstico adecuado? Sí. ¿Y me mantiene actualizado? Listo, sí. Yo tengo la información permanente y al día. Y si estoy en mi labor académica y docente, la puedo transmitir. Perfecto. Estas son las ventajas que me da la informática. Muy bien. Sin embargo, vemos esto. Esto es una anécdota que me pasó a mí hace 3 años. Estaba yo en Boston en una conferencia muy importante y llegó el doctor Kawamoto, de profesor muy amigo de la Universidad de California, y me sacó del auditorio y me dijo, camine, camine. Y yo le decía, espere, camine. Me sacó de la conferencia y nos fuimos a almorzar. Y él veía que yo estaba contrariado porque me había sacado de la conferencia y se puso a jugar con su computador y me mostró, me dijo, mira, aquí está la conferencia donde yo lo saqué, aquí la tiene. Y me dijo esta frase que la aplico mucho en los eventos médicos, ¿usted vino a aprender o a verse con los amigos? Y el doctor Kawamoto me dijo esa frase y yo la repito cuando vamos a los congresos médicos. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos el e-learning. ¿Qué quiere decir? Mire, esto empezó ayer, en mi especialidad, me costaba $200. Esto me permite que yo pueda tomar en mi computador una técnica quirúrgica que empezó esta mañana, yo la puedo ver esta tarde en mi consultorio. Segundo, puedo comunicarme con el profesor que está dictando esa clase en este momento. La está dictando en la Universidad de Chicago. Yo esta tarde lo voy a ver. Puedo mirar la discusión que van a tener estos señores ahorita más o menos hacia las 11 de la mañana sobre la cirugía que están presentando en Chicago en este momento. Ellos la van a discutir, la van a comentar, la van a analizar y la van a evaluar. Y yo a las 2 de la tarde la puedo ver. Y eventualmente yo me podría comunicar en este momento con estos profesores para manifestarle cualquier duda, cualquier no. Entonces aquí se aplica otra vez la frase del profe Kawamoto, usted vino a aprender o a verse con los amigos y yo voy a un congreso médico, ¿no? Eso nos ha cambiado totalmente. Y vuelvo y les digo, yo a las 2 de la tarde voy a tener todos los detalles de la cirugía que se está haciendo en Chicago esta mañana. ¿Se acabaron los congresos médicos? No, porque uno tiene que ir a verse con los amigos. Esos son los pros. Ahora vamos a ver los contras. Hay demasiada información, también puede haber desinformación. El paciente analiza toda la información desde su propio punto de vista
El paciente se diagnostica él mismo con base en lo que leyó en Google. Entonces, el paciente es el que va a decir, tengo cáncer de cerebro porque me pasó esto y esto y esto, porque el doctor Google lo dice. Y el paciente de pronto dice, no, pues con el agua de tulipán verde a mí se me va a quitar el cáncer, porque eso lo dice Google. Esto, lo más grave es que no hay una auditoría de la información, y tal vez el doctor Santos nos hablará posteriormente. En Google se puede publicar lo que a mí se me dé la gana y nadie me lo va a impedir. Entonces no hay una auditoría sobre si esa información es buena o es mala. Esta foto me la facilitó la doctora Fernanda de Caracol, donde decía, ella le cambió, pero uno se mete a Google y pone, ella puso apendicitis, pero uno se mete, yo puse dolor de espalda. Hay 6.060.000 resultados que me los dio en 82 segundos sobre qué pasa el dolor de espalda. Y el dolor de espalda me puede decir que me aplique crema de cacao o que me tengo que operar, porque si no me voy a morir y voy a quedar paralizado. Esos 6 millones de informaciones me los da a mi Google en 82 segundos, en menos de un segundo, y yo la evalúo, y la puedo evaluar desde lo peor hasta lo mejor, pero eso no me dice que lo estoy hablando adecuadamente. Se ha tratado de hacer una auditoría, que es lo grave, pero jurídicamente es absolutamente imposible. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro tema, ¿no? Porque vuelvo y le digo, los pacientes saben más de las enfermedades que yo, de sus propias enfermedades, porque están más informados. Pueden aumentar la gravedad del cuadro clínico o al contrario, la pueden disminuir de acuerdo con lo que el paciente interprete. O sea que le puede dar tranquilidad o lo puede preocupar mucho, así como el caso puede ser muy grave, lo tranquiliza y no hace nada, o viceversa, el caso no es grave pero lo preocupa demasiado, le hace el pronóstico, usted va para allá, usted va a quedar paralizado o no, usted se va a poner bien, siga a trotar. Entonces puede ponerse, vuelvo y le digo, desde aplicarse la simple pomada o hasta mandarse a hacer la cirugía más compleja. Nosotros atendemos unos enfermos que llamamos hipocondríacos, desde hace muchos años, cuando el oficio de la gente es levantarse a ver de qué se va a enfermar ese día. Hoy día ya no los tenemos los cibercondríacos. Están así, esto ya está descrito, la cibercondria, porque el paciente se intoxicó de información y vive enfermándose de todo. Entonces, yo tengo que cambiar mi ejercicio profesional y ponerme Google. Finalmente, yo quería dejar esta inquietud de cómo tenemos que saber cómo canalizar la información con este comentario de este señor del MIT. Dice, la tecnología nos reta a afirmar nuestros valores, lo cual significa que antes que nada debemos entender cuáles son nuestros valores. Muchas gracias. Continuamos ahora con la intervención complementaria a lo que dije del doctor Francisco Santos, que creo que tampoco necesita presentación. Bueno, muchas gracias, y para mí es un gran placer estar aquí en la Academia de Medicina para poder hablar de un mundo que nos está cambiando. Hoy se habla de la revolución 4.0. La primera fue la revolución agrícola. Pasamos de ser nómadas al sedentarismo, domesticamos los alimentos. La segunda fue la revolución del siglo XVIII, la revolución industrial. Entendimos la energía, aprendimos a manejarla, a distribuirla. La tercera es la revolución de las comunicaciones de los años 90, lo que ha pasado con todos estos aparaticos. Velocidad, velocidad, velocidad. Y hoy estamos entrando a otra que va a cambiar el mundo radicalmente, y nos va a cambiar a todos. Lo que veía yo de trasplantes, eso en 10 años va a desaparecer, porque a usted le van a hacer su propio órgano, con impresión 3D. Es más, ya lo hicieron. En China, el año pasado, imprimieron una vértebra de un ser humano y se la colocaron, y ese ser humano está hoy perfecto.
en una impresión, o sea, crearon una vértebra humana, y esa vértebra hoy la tiene un señor y tiene su espalda perfecta. Y dicen que para el 2025 ya, en una encuesta que hicieron entre grandes expertos en tecnología y en medicina, que para el 2025 usted seguramente ya se habría implantado el primer riñón hecho en impresión 3D. Esta revolución, y la llaman además la revolución de la robótica, la inteligencia artificial y la impresión 3D, porque esas son las tres cosas que nos van a cambiar la manera de vivir, y al cambiarnos la manera de vivir y al cambiar el mundo nos va a cambiar absolutamente todo, en especial la educación. ¿Cómo nos educamos? ¿Qué educamos? ¿Y para qué educamos? Pero esa revolución ya llegó. La empresa más grande de discos no tiene un disco, se llama Spotify. La empresa más grande de taxis no tiene un taxi, se llama Uber. La empresa más grande de hoteles del mundo no tiene un cuarto de hotel, se llama Airbnb. Y la empresa más grande de retail no tiene un almacén, y no es Amazon, es Alibaba en China. Los cambios económicos que nos va a producir esta revolución son tan profundos que van a requerir un cambio dramático de la educación, y no nos digamos mentiras, hoy la educación sigue siendo la misma que teníamos hace 250 años, con algunas novedades, pero sigue siendo igual. Les doy unos ejemplos de cómo está cambiando el mundo. En Carolina del Sur, una empresa de textiles que se llama Parkdale Mills, en el año 1980 tenía 2.000 empleados. En el año 2013 tiene 140 y produce 3 veces más. China, en los últimos 3 años perdió 16 millones de empleos por la robótica. Nike, el CFO de Nike hace 2 años dijo: nosotros aspiramos en 3 años en que la construcción de un zapato no pase por las manos de ningún hombre. Y están en esas. Y eso lo produce la robótica. Pues, en poquito tiempo estaremos viendo carros sin conductor acá, que es una mezcla de robots y de inteligencia artificial, que generan además, la inteligencia artificial genera una producción masiva a unos costos ínfimos y con una eficiencia pues nunca vista. Le doy un ejemplo de una empresa del mundo moderno y una empresa del mundo viejo, o del mundo, digámoslo, del pasado y del futuro. Google es una empresa que tiene utilidades de 14 billones de pesos y la manejan 35.000 personas. General Motors es una empresa de 11 billones de utilidades y tiene 840.000 empleados. El mundo del futuro va a destruir empleos masivamente, los va a cambiar. Y en todo lo que he leído y todo lo que estoy yo investigando, la gran pregunta es: esta revolución es la primera revolución que destruye más empleos que crea. Todas las anteriores destruyeron mucho empleo, pero crearon nuevo empleo. Esta es posible que destruya mucho más empleo que el que crea. Y ciertamente los nuevos empleos son distintos, requieren nuevas capacidades y van a requerir un nuevo modelo de educación. En la revista Wired, un experto en inteligencia artificial predijo que para el año 2025 el 90% de las noticias que vamos a leer nosotros son construidas por la inteligencia artificial. No hay un hombre que lo toque. Y ya está pasando, y he visto infinidad de ejemplos donde ponen una crónica de un partido de fútbol escrita por un periodista y la crónica escrita por inteligencia artificial, y usted lee cualquiera de las dos y dice, no sabe quién escribió qué. El Hilton está cambiando todos sus conserjes, y el conserje va a ser ahora un robot artificial, con inteligencia artificial, y usted se acerca al robot con su celular y le dice: doctor Santos, mucho gusto, bienvenido a Nueva York, usted es hincha de Santa Fe, Santa Fe juega ahora a las 12:30 y hay un bar aquí a 2 cuadras donde pasan el partido, le tengo una reserva para que usted vaya a verlo, y a usted le gusta tomar la cerveza Heineken, tan pronto llegan ya se la tienen, y su señora cumple mañana, le dice le gusta la comida mexicana, le reservé en el mejor restaurante mexicano.
Eso ya está pasando. Una empresa gigante en Estados Unidos que se llama Good Data, que es la que hace análisis para clientes, data análisis para clientes, para 6,000 clientes. Hace 10 años tenía 30,000 personas. Hoy ese análisis lo hacen 180, con inteligencia artificial. Y en el 2012 la Orquesta Sinfónica de Londres tocó la primera pieza compuesta totalmente por inteligencia artificial. Y el que hace la crítica en el London Times dijo, es una de las mejores piezas que he escuchado. La inteligencia artificial no es Google, esa sí crea parámetros, esa sí verifica fuentes, esa sí aprende, el algoritmo va aprendiendo, las transformaciones en la ciencia que está produciendo la inteligencia artificial están resolviendo misterios de la ciencia que nunca se habían resuelto. Tiene criterio, lo único que no tiene sentimientos, pero tiene criterio para tomar decisiones. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos, bueno, ¿en qué mundo vamos a vivir? Una encuesta de Oxford, un paper de Oxford, de la Universidad de Oxford, predice que en Estados Unidos el 47% de los actuales empleos van a desaparecer en los próximos 15 años, la mitad de los empleos, producto de esta revolución 4.0. Y es una revolución rapidísima. Miren, en la campaña pasada yo recorrí, y esa fue, pues una de mis propuestas fue convertir la ETB en el gran generador de todas estas industrias para Colombia y para Bogotá, porque investigando, yo iba recorriendo los talleres de mujeres cabeza de familia cosiendo para una industria gigantesca como es el Gran San, que vende 3 billones de pesos, y todos son talleres de 1 o 2 personas, 3, 4, todo Bogotá. Cuando los robots cosan este saco Carolina Herrera, lo producen en 25 minutos, calidad perfecta, no se enferman, o una camiseta en 30 segundos, donde el único costo es el del capital inicial y el de la prenda. Todos esos empleos se van a desaparecer, más de 200,000 empleos en Bogotá. ¿Qué vamos a hacer para reentrenar a esas mujeres? ¿Qué vamos a hacer con los 60,000 taxistas que hay hoy, que si uno ve los 2 turnos, pueden ser el doble? Hay 60,000 taxis, 120,000 taxistas, cuando los carros autónomos sean una realidad. Y en Estados Unidos lo que predicen es que en el año 2025, es que eso es ya, cerca del 30% de los viajes van a ser en carros autónomos. La eficiencia. No va a tocar volver yo visualizo un mundo donde no compra uno un carro. Un carro lo usa uno el 3% del tiempo. Pero si usted tiene una aplicación, usted paga impuestos, paga gasolina, paga absolutamente todos los costos que tiene un carro, pero si usted lo usa el 3% del tiempo, usted tiene un carro que usted lo cita con un Uber o con un mecanismo como estos y paga lo que le vale irse de un lado al otro. Entonces, la industria del automóvil o las industrias relacionadas al automóvil, pues van a terminarse, se acaban las gasolineras. Ese es el drama y esa es la tragedia, pero también la gran oportunidad que tenemos que hacer, que tenemos que entender que nos viene ya, pero ya es ya. Mire, con la crisis del 2008 en Estados Unidos, el gran empleador fue McDonald's. O sea, mucha de la gente despedida entró a ese tipo de empleos de servicio. Pero usted hoy con inteligencia artificial y con robótica, McDonald's ya tiene un almacén, un restaurante en prueba que lo maneja una sola persona. Una. Usted en 5 años va a entrar a Lord & Taylor o va a entrar si no lo pide por internet, y la inteligencia, pues con su celular, con reconocimiento facial y con reconocimiento físico, le van a decir, doctor Santos, a usted le gusta el color azul, ese vestido le queda perfecto, y usted se lo mide, le va a quedar perfecto porque le miden sus medidas. La camisa que le queda es esta, y a usted le gusta la camisa rosadas, etc. Entonces, hoy en un mundo donde no hay privacidad, pues la posibilidad de que eso suceda es
es ya. Entonces, toda esa gente que trabaja en este tipo de almacenes, ¿dónde van a trabajar? Y ese mundo, y podría contarles infinidad de industrias, los call centers, desaparecen. En Colombia hay más de 250.000 personas hoy trabajando en call centers. En 10 años no va a existir ninguna. Los árbitros. Es una industria que va a desaparecer también, chiquitica, pero para mostrarles. La inteligencia artificial tiene más capacidad de ver en el segundo si fue penalti o no, si el señor se votó o no, de sacarle la tarjeta amarilla sin problema o echarlo o tomar una decisión que normalmente es mucho más acertada que la del ser humano. Y eso es una revolución de los últimos 10 años. Los computadores cuánticos que ya se están creando, los computadores cuánticos superan la velocidad de los computadores tradicionales en billones de veces. Entonces, este aparatico, el celular, va a tener una capacidad de análisis que hoy ni nos imaginamos. ¿Ustedes creen que hoy es rápido? En el mundo del futuro, la conectividad y una línea de fibra óptica va a ser más importante que una autopista. Y uno ve el discurso político y uno escucha a los gobernantes y no los oye hablando de esto. Y resulta que queramos o no, esto llegó. Y no llegó para dentro de 30 años o 40, llegó para dentro de 5, de 3, de 7, porque es una revolución tan disruptiva que transforma dramáticamente industrias enteras. Como ya lo hemos visto, pues los periódicos se están muriendo, la televisión se va a morir, la televisión como la vemos nosotros hoy en día. Industrias enteras que están cambiando a una velocidad que no nos imaginamos y que esto apenas empieza. Es triste que los gobernantes no estén pensando en, bueno, va a venir, porque esto finalmente acaba siendo un problema político. ¿Qué voy a hacer yo si hay tantas personas sin empleo que no consumen, por lo tanto no compran, por lo tanto las industrias que pueden producirlo con robots no tienen cómo lograr ganancias? Ya se está viendo un poco esto. Hoy el 10% de las personas más ricas del mundo consumen el 50% de los productos que el mundo genera. Y eso pues genera una inequidad económica, genera unos problemas que van a reventar. Entonces esto se va a convertir en un inmenso problema político. Pero quería contarles eso porque yo creo que el primer lugar donde debemos transformar la sociedad y cómo adaptamos la sociedad a este cambio es la educación. La educación es el sector más capturado, o uno de los sectores más capturados por intereses pues en el mundo, no solo acá, por los sindicatos, por las asociaciones de profesores, por las asociaciones de alumnos, por los vendedores de insumos, y es una industria gigante. En Estados Unidos es una industria que mueve cerca de $300.000 millones al año, la industria de la educación. Entonces, moverla es muy difícil. Y hoy seguimos educando, como les decía antes, como hace 200 años. Mire, yo le pregunté a mi hija que estudió en la Universidad de Miami y que está ahora estudiando medicina en el Rosario, pero estudió 2 años y medio, le dije, hija, ¿cuántas clases a las que tú fuiste necesitaban tu presencia? Me dijo, 1. Si hubiera sido así como el curso que vimos, me dijo, mire, no habría necesitado nada. Le pregunté a un amigo, al hijo de un amigo que estudia en la Universidad de los Andes, que estudia economía, y es un pilazo, le dije, cuénteme, usted de las clases que ha tomado en la Universidad de los Andes de economía, ¿cuántas me ameritaban su presencia? Me dijo, ninguna. Sí, chévere en la cafetería, a ver los amigos, rico. Pero por eso le cobran 15 millones de pesos. Y por eso disminuyen la capacidad de tener conocimiento y el acceso al conocimiento. Entonces, lo que esto está haciendo es, en primera instancia, democratizar el conocimiento. Y eso es muy positivo. Hay universidades que están haciendo cosas muy interesantes. En Colombia, el Politécnico. El Politécnico tiene 7.000 estudiantes presenciales, vale entre 5 y 7 millones de pesos la matrícula,
y tiene 30.000 estudiantes virtuales, vale $1 millón la matrícula. El mejor estudiante de contaduría, el año antepasado, fue un muchacho de Magangué, el mejor estudiante de Colombia, que se graduó, nunca fue a la universidad, se vino a recoger el título. Entonces, ya se está viendo una transformación en ese sentido. Georgia Tech, que es el MIT del sureste de los Estados Unidos. Usted quiere tomar la maestría en Computer Science presencial, le vale $30.000, perdón. Usted la quiere virtual, le vale $6.000. Es lo mismo. Usted tiene acceso al profesor, usted tiene acceso. Pero estamos entrenando y educando personas para que no encuentren empleos. Y esto le estoy dando estadísticas, no quiero hablar de Colombia porque desafortunadamente encontrar estadísticas acá es muy difícil. El 50% de los graduados de las universidades americanas no encuentran un trabajo en el que se utilicen los conocimientos que aprendieron. La mitad. En Estados Unidos el salario de un graduado de universidad pasó de $52.000 graduado de inicio en el año 2003 a $46.000 hoy. O sea, hay unos rendimientos decrecientes y lo que está más claro es que estamos educando para algo que no está generando lo que sí pasaba hace décadas anteriores, donde usted llegaba, se iba a una universidad y ganaba un sueldo muchísimo mejor. Entonces el sueldo del graduado de colegio y del graduado de universidad están acercándose. Pero el muchacho que se gradúa de universidad sale con una deuda hasta acá. La deuda estudiantil en Estados Unidos pasó en los últimos 10 años de 300 a 900 billones de dólares y son deudas impagables. No tienen cómo pagarlos. Con un salario de $46.000, ¿cómo paga usted $30.000 de? Y miren esta estadística, que es lo más grave. Ingenieros y graduados de Computer Science en los Estados Unidos, solo 1 de cada 2 encuentra trabajo en su área de especialidad. Algo está mal, algo está pasando. Y yo creo que ese algo es que estamos enfocando, es que las universidades no se están adaptando al nuevo modelo económico y a lo que se va a necesitar. Yo lo dije, y lo dije no propiamente en un escenario muy amable, lo dije en la campaña en la Universidad Distrital. Le dije a los estudiantes y a los profesores que hablan ahí, les dije, ustedes son los dinosaurios de la educación. Y el meteorito ya cayó. Ustedes van a desaparecer y esa universidad va a desaparecer. Y todo esto que estamos aquí va a desaparecer. Me chiflaron, paramilitar, neoliberal. Sí, pero es la verdad. Es la verdad. Y si nosotros no empezamos a entender que hay que adaptar el sistema educativo, que es la base de toda esta revolución, y entendemos que hay que dejar de pensar como pensábamos hace 200 años y como pensamos hoy, pues vamos a seguir cometiendo el mismo error, y ustedes ya saben lo que decía Einstein. Hay cositas que están pasando en esto, bien interesantes. Los famosos MOOCs. Yo soy fanático de los MOOCs desde que arrancaron. He tomado cursos de historia, que son cursos en línea de las mejores universidades. He tomado la Universidad de Chicago, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Harvard, cursos de todo. Tomé uno de historia, tomé uno de inteligencia artificial, tomé uno de design thinking, de todo, con los mejores profesores del mundo. Gratis. No me acreditan, no importa, pero el conocimiento estaba ahí. Y me decían, este curso necesita 12 horas a la semana. Listo, lo tomo. El último no lo completé, que es el gran problema de estos cursos. Apenas el 14%, entre el 2 y el 14% de las personas tienen el attention span para terminar un curso de estos. Entonces hay un problema. Y es porque estos cursos, que son trasladar el aula al video, no están pensando en que la educación hay que reinventarla y desestructurarla para lograr unas metas mucho más concretas que adapten el mundo a la realidad del trabajo hoy en día. Hay problemas de acreditación, pero yo creo que en 10 años usted no va a ir a la Universidad de los Andes. Usted va a tomar este curso con este profesor, este curso con este profesor, que además el profesor es el que se va a ganar la plata.
y seguramente ese curso costará 30.000 pesos, de los cuales la universidad se queda con 10.000, el mantenimiento 10.000, el profesor 10.000, y si ese profesor tiene 1 millón de alumnos, pues se va a ganar 10.000 millones de pesos al semestre. Y eso es un gran incentivo para tener los mejores profesores. La cantidad de mediocridad en la academia va a desaparecer. Y usted con esos cursos va y se acredita. Y hay mecanismos de acreditar. Y ya hay mecanismos inventados inclusive para evitar el fraude. Usted solo entra con un análisis biométrico. Usted pone sus ojos, pone su cara, el computador le dice, sí señor, usted es el que está aquí enfrente, tome el curso. Sí señor, usted es el que está aquí enfrente, y tiene que quedarse enfrente, y tiene que tener y para tomar el examen. Entonces, esos problemas ya están siendo resueltos. Y las universidades van a entrar en una profunda crisis. En los últimos 2 años cerraron 200 universidades en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 4.000 universidades, cerró el 5%. Clyde Christensen, un profesor de Innovative Destruction en Harvard, de destrucción, innovación y destrucción, dice que en 15 años la mitad de las universidades de Estados Unidos no van a existir. Y eso va a pasar. Entonces, bueno, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de la academia? ¿Cuál es el papel de las universidades? Yo soy de los que creo que las universidades deben es crear conocimiento. La distribución del conocimiento es otra cosa. Y hay que empezar a pensar así. Yo separo los dos. Entonces la universidad va a investigar. La universidad va a construir un nuevo conocimiento. Y va a tener una cosita que se llama educación. Y esa cosita que se llama educación hay que transformarla dramáticamente. No es el semestre, donde usted le enseñan 6 o 7 cosas en un semestre y le cobran un montón de plata y las aprendió. Hoy van a ser, inclusive la Universidad de Wisconsin ya arrancó con un programa basado en competencias. Usted toma un curso de 3 semanas, lo acreditan en esto. Otras 3 semanas lo acreditan en esto. Otras 3 semanas lo acreditan en esto. Si usted logra estas 10 acreditaciones, tiene un grado. No tiene tiempos. Y es basado en el conocimiento necesario para ejercer un trabajo. Entonces a usted, los cursos ya no van a ser de un semestre, van a ser de 2 semanas y usted aprende este conocimiento necesario para estas cosas. Y ese cursito costará 10.000 o 15.000 pesos. Y si a usted no le gustó eso, pues usted perdió 10.000 pesos, pero se mete en otra cosa. Entonces van a haber infinidad de posibilidades de educación. Y creo que hay que pensar así. Hay que entender que el mundo cambió. Hombre, yo vivo preguntando a los universitarios, oiga, ¿y este profesor? No, qué mamera, un señor, no sé qué, no sabía, se aburría. Yo decía, no puedo creerlo. Cuando usted puede tener un profesor sobre esta materia, el mejor profesor de Colombia, y dárselo a todos sus estudiantes, o sea, la misma clase, está bien, no cambiemos el modelo, pero la misma clase, un profesor de gran excelencia. ¿Por qué tiene que pasar? Pues que un profesor muy aburrido y porque finalmente pues el que pierde es el alumno. Entonces, yo sí siento que la educación se va a volver un commodity. Y al volverse un commodity hay que entender que tiene que transformarse. Déjenme terminar planteando la necesidad de una nueva mirada a la sociedad, una nueva mirada a cómo interactuamos, cómo van a ser los nuevos empleos. Y la medicina no se salva. Si usted ve la educación hoy que hay a través de realidad aumentada, lo que está pasando, por ejemplo, para entrenar cómo se hace una cirugía, se pone usted las gafas y el estudiante entra al cuerpo. Y todo lo que usted hace en el cuerpo, él lo está sintiendo en sus manos. O sea, es una locura. Entonces, yo solo quería sembrar esta semilla para que entiendan que el mundo es otro. Watson y medicina es una cosa loca. Les cuento una cosa que hace para terminar. Sura usa Watson. Watson es inteligencia artificial en medicina. Y me contó un caso, llegó una señora con una manchita y el médico la vio, le mandó a hacer el examen salió, le dijo, oiga, échese esta cremita y listo. El resultado de los exámenes entró a Watson. Watson, ¿qué hizo? Analizó esa manchita, dijo, eso es un cáncer de piel, no está viendo estas células aquí, no sé qué tan. Yo vi ese caso en la India porque están comparando millones de casos,
Y como tiene capacidad de pensar y de entender, le mandó un correo electrónico al presidente de Sura, pues al director médico, al médico le dijo revise otra vez eso y efectivamente se ahorraron, con una cirugía y un caso que costó 100.000 pesos, se ahorraron 300 millones de pesos en costos de un cáncer que le hubiera costado a Suramericana en esa EPS. Entonces, preparémonos. Qué bueno que estemos acá pensando en este nuevo tipo de educación, pero preparámonos porque el futuro no es mañana, el futuro es ya. Muchas gracias.